Segunda de Corintios capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 1 del capítulo 7. Y antes de leerlo, quiero que piensen en una cosa. Sin lugar a dudas, nosotros los creyentes vivimos en una de las épocas con mayor inmoralidad y con mayor perversión de todos los tiempos. En las últimas décadas, la moralidad de la sociedad ha decaído impresionantemente y la iglesia también se ha visto afectada. Vivimos en la época del evangelismo ligero y moderno, donde el cristiano y el no cristiano se parecen tanto que ya es imposible diferenciar el uno del otro. Vivimos en los días en los que el cristiano olvidó que el significado de ser cristiano es ser totalmente diferente al mundo, apartado de él. Vivimos en los días en los que el cristiano olvidó que debía apartarse del mundo. Y quiero que leamos el texto. Dice así la palabra de Dios: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia el Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A lo largo del Nuevo Testamento y de sus epístolas, Pablo y los demás autores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, escriben una y otra vez acerca de la separación que existe entre el cristianismo y el sistema ideológico de pensamiento del mundo, es decir, la separación que existe entre el cristiano y el no cristiano. Romanos 12:2, por ejemplo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Santiago 4:4 también: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primera de Juan 2:15 y 16: no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pablo escribe a los Corintios en este texto dos cosas que son muy claras. La primera es que existen dos mundos que son totalmente opuestos. La segunda es que estos dos mundos opuestos se hacen oposición entre sí, hacen guerra el uno contra el otro. Quiero que veamos en esta mañana cuatro cosas que Pablo nos quiere hablar en este texto. La primera es que hay un mandamiento para el creyente apartarse. La segunda es que hay razones por las que el creyente debe apartarse del mundo. La tercera es que hay bendiciones al apartarse del mundo para el creyente. La cuarta es que los creyentes estamos motivados a apartarnos del mundo. Por eso este sermón lo he titulado Llamados a apartarse. En este contexto, Pablo viene defendiendo su ministerio, y en el momento en el que escribe la carta a los Corintios, se empezaron a levantar falsos apóstoles y falsos profetas en la iglesia de Corinto. Estos falsos apóstoles estaban muy arraigados al paganismo. El paganismo era el sistema religioso de la época. El paganismo consistía básicamente en la inmoralidad sexual, los sacrificios a los ídolos y todo lo que tiene que ver con la idolatría. De estas cosas, Pablo habla en 1 Corintios 5. Todas las iglesias gentiles habían salido de este contexto como creyentes, se habían separado del paganismo. Esto lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis
de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El haber abandonado el paganismo era una realidad para estos creyentes de las iglesias gentiles. Y no era algo fácil, porque hasta donde sabemos, los gobiernos que estaban unidos al paganismo no permitían que esto fuera tan fácil. Rechazar el paganismo, sus cultos y sus obras, significaba rechazar a toda la sociedad, significaba salir de todos los partidos políticos, significaba rechazar la convivencia con el mundo entero. De esto viene básicamente a hablar Pablo. Ahora, les repito, lo que más resaltaba era la inmoralidad sexual. Se adoraban dioses de oro y plata por medio de orgías, borracheras, prácticas en las que se esperaba de estos dioses algún bienestar material. Esto también Pablo escribe en Romanos 14. Los deseos de los falsos apóstoles, falsos maestros, siempre han sido estos: que la iglesia y el mundo sean iguales, que la iglesia sea amoldada a la cultura. Si la iglesia y la cultura se parecen, la iglesia ya no va a ser excluyente, va a perder lo que la caracteriza, la santidad. Y hoy Dios quiere hablarnos acerca de la santidad en términos de apartarse, y este es nuestro primer punto. Mandamiento a apartarse. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. En el idioma original, el griego, con tan solo 4 palabras dice demasiadas cosas. La primera que hay que notar es que está escrito en imperativo. Eso significa que es una orden, es un ya, un definitivo. No se junten con los incrédulos, no os unáis. Es una orden tajante que no espera sino la obediencia. La segunda cosa que hay que notar es que este yugo tiene un significado de intimidad. Significa que es una carga que comparten, es una carga que es íntima. Esto no puede ser. Entonces, cuando dice la orden, no os unáis en yugo desigual, está diciendo no tengan intimidad. No, definitivamente no hay intimidad entre el creyente y el incrédulo. Siguiendo, la palabra que describe esta desigualdad es muy parecida a la palabra heterogéneo. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra significa que son dos naturalezas totalmente opuestas, que bajo ninguna circunstancia pueden mezclarse. Así como el agua y el aceite no se mezclan por más de que estén en el mismo vaso, así no se deben mezclar los creyentes y los incrédulos, aunque están en el mismo mundo. Siguiendo a esto, la última palabra, incrédulos, es la palabra apistos, que es infiel. Es lo contrario a fiel. Lo contrario a fiel es un traicionero. Cuando dice, no os unáis, yugo desigual con los incrédulos, eso también advierte, cuidado, ellos son traicioneros. Ustedes no saben con quién se están juntando. Y aunque creo que es obvio para el creyente, que el mandamiento aquí no es alejarse de todo el mundo, no significa vivir como un ermitaño apartado de toda la sociedad, no significa que si trabajamos con no creyentes debemos dejar nuestro trabajo, no significa que si estudiamos en la universidad o en la escuela con no creyentes debemos dejar ese lugar, no significa esto. Esto Pablo lo aclara en 1 Corintios 5:10 y 1 Corintios 7. Lo que sí significa es que el creyente debe apartarse del pensamiento del mundo, debe vivir de una manera totalmente diferente, y esto solo lo puede hacer si piensa de una manera diferente al mundo. Apoyando esta idea, el mismo Señor Jesucristo pidió que el creyente no fuera sacado del mundo, pidió que fuera guardado del mal. Esto lo vemos en Juan 17:15. Y además, el llamado misionero para el creyente, ¿con quién es? ¿No es con los incrédulos? El mandamiento no es alejarse, es pensar diferente del mundo y caracterizarse por vivir diferente. Entonces, solo para esta primera parte del versículo, todos los problemas que tiene la iglesia de Corinto se han solucionado. Y esos mismos problemas se pueden solucionar para la iglesia de hoy. El mandamiento es apartarse, es tajante, no tiene nada que compartir con el mundo. Ahora en adelante, vamos a ver las razones por las cuales Pablo dice que el creyente debe apartarse del mundo. Acabamos de ver el mandamiento, apartarse. Ahora vamos a ver las razones. Este es nuestro segundo punto.
En adelante, quiero que revisen las preguntas que se dan en el versículo 14 hasta el versículo 16. Quiero que miren las preguntas detalladamente. Mientras las miran, piensen qué respuesta daría a estas preguntas. Mientras yo se las sugiero, usted comprueba si son estas las respuestas. Le voy a mostrar que estas preguntas también son comparaciones entre el carácter del creyente y el carácter del incrédulo. Primera pregunta: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Versículo 14. Pablo empieza haciendo la comparación entre justicia e injusticia, donde la palabra que significa justicia hace referencia a que alguien es justo de carácter. Se refiere al carácter justo del creyente. Y es importante notar esto porque el creyente ha sido justificado por Cristo para que pueda andar en sus mandamientos. El creyente es declarado justo por el carácter de Cristo. Y si tiene el carácter de Cristo, guarda los mandamientos que Él dejó. Y es importante ver que Él guarda los mandamientos que Él dejó porque la siguiente palabra, la que describe la injusticia, que es anomia, significa sin ley. Significa que el incrédulo no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. Esto es evidente, se ve en 1 de Juan 2, versículos 3 y 4. El incrédulo es aquel que no guarda los mandamientos de Dios. Y el que no guarda los mandamientos de Dios no le conoce. Quien no conoce a Cristo se comporta de manera diferente a su carácter. Es muy importante notar eso. En el mismo versículo, la siguiente pregunta: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Lo que se menciona después de esta comparación, y aunque las palabras en griego no nos dicen mucho más allá acerca del significado de luz y tinieblas, Pablo quiere hacer mención de algo que dijo antes. Pablo les está diciendo que la luz de la que está hablando es esa misma luz que iluminó al creyente para que conociera a Dios en la faz de Jesucristo. Esto lo dice en el capítulo 4, versículo 6 de esta misma carta. La luz que tiene el creyente es la luz que solo Jesucristo puede dar para el conocimiento y gloria de Dios Padre. Lo que significa que fuera de Él no hay otra forma de conocer a Dios. Fuera de Jesucristo no hay otra forma de conocer a Dios. Y es importante notar esto, porque si eso dice para el creyente, cuando dice las tinieblas, y se refiere al incrédulo, significa que estos incrédulos están buscando a Dios por otro medio que no es Jesucristo. Y cuando dice esto, nos muestra que el carácter de los incrédulos es religioso, pero es totalmente opuesto a la Escritura, y es totalmente opuesto a lo que el cristiano cree. A eso se refiere con tinieblas. Como les dije, esto se los mencioné en el capítulo 4, en el versículo 6. Y es importante que el creyente tenga presente que este es el carácter del que debe alejarse. Este es el carácter de los incrédulos del cual el creyente debe apartarse. Un carácter que tiene religión, pero no tiene a Dios, no tiene a Jesucristo, no está basado en la Escritura. De eso está hablando Pablo. Siguiendo en el versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Esta comparación no es concerniente a los miembros de estos dos mundos diferentes, los creyentes y los incrédulos. Es más bien concerniente a sus líderes, donde Cristo, sabemos quién es, se menciona y su carácter ya sabemos cuál es santo, puro, sin mancha. Y este Belial, que es un epíteto, un apodo del Antiguo Testamento para Satanás, que de paso también significa que es el ídolo más terrenal, más impío y más impuro que existe, de donde no es necesario comparar entre los dos caracteres, entre el carácter de Cristo y el carácter de Belial, porque uno está aferrado a las cosas de esta tierra, otro no. Uno es celestial, otro es terrenal. Uno es temporal y el otro dura para siempre. Pero algo que sí cabe notar es que Pablo quiere resaltar aquí que uno es vencedor y el otro es perdedor. Y bien sabemos quién venció. Si no lo sabemos, Cristo fue el que venció. No solo al ser Dios, es más poderoso que Satanás. No solo al ser su creador, no solo al ser su Señor eterno,
sino al encarnarse y cargar el castigo por los pecados suyos y míos, por nuestros pecados. Ese momento derrotó aún más profundamente a Satanás, si es que alguna vez tuvo la victoria. De eso se trata el Apocalipsis, de eso se trata la historia de redención, que Cristo ha vencido y nos llamó a nosotros a ser parte de esa victoria. Es lo que Pablo quiere resaltar. Después de esto, y a la luz de esta comparación, se compara de nuevo el creyente con el incrédulo, mismo versículo 15. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y habiendo visto que, si bien de sus líderes uno es vencedor y el otro es perdedor, Pablo viene a hablar en términos de herencia. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Si bien Cristo ya ganó la batalla, entonces los que creen en Él y los que Él ha llamado ganaron también la batalla. Si ellos ganaron también la batalla, los que no creen en Él están del lado de Belial, están del lado de Satanás, también han perdido. Por eso Pablo hace esta pregunta que en sí misma espera una respuesta negativa. Pablo dice: ¿qué parte de esta herencia, qué parte de la victoria que ganó el creyente, que se la ganó Cristo para dársela al creyente, qué parte de eso tiene el incrédulo? Ninguna. No hay parte para el incrédulo en la victoria que tiene en Cristo y sus bienes. Pero si sugiere algo, ¿qué parte tiene el incrédulo entonces? Hay que ver qué parte tiene su líder. Satanás, ¿qué parte tiene? La condenación eterna. Y esa es la parte del incrédulo, la condenación eterna, y se la ha ganado con méritos. Y haciendo un paréntesis, eso es algo para agradecer, porque nosotros sabemos que somos salvos por gracia, ¿no? Y Cristo nos llamó siendo pecadores y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, donde nosotros no hicimos nada. Desde el principio hasta el final, la gloria es solo para Dios. Y gracias a Él podemos disfrutar esa victoria. Amén. Siguiendo a esto, antes de mencionar la última pregunta que Pablo hace, que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, quiero que piensen por un momento en que estas preguntas retóricas llevan solo a una cosa: a ver qué irracional, qué ilógico es pensar que el creyente y el incrédulo pueden tener algo en común. Pablo está llevando aquí a ver lo ilógico que es pensar eso, pensar que el creyente y el incrédulo pueden lograr algo juntos. Y él se está refiriendo a fines espirituales, ya sea alianzas en las iglesias, ya sea fines misioneros o incluso fines evangelísticos. Al referirse Pablo a los incrédulos, se está refiriendo a todos aquellos que no creen lo que está escrito en su palabra, la palabra de Dios. Llámese como se llame, sea tan bueno como quiera ser, las falsas religiones sin la escritura no son más que muerte. Miremos la última pregunta: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Para concluir este punto, Pablo hace la comparación entre el templo de Dios y los ídolos. La palabra para el templo, nao, es la palabra que hace referencia a la estructura física del templo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios moraba en la estructura física del templo cuando estaba con Israel. Ahí estaba la presencia de Dios. Cuando les dice: ustedes, creyentes, ustedes son templo de Dios, del Dios vivo, se está diciendo es que en ustedes mora Dios, de la misma manera en que moró en la estructura física del Antiguo Testamento. Dios está morando en ustedes. Ustedes son diferentes. Para poder entender mejor qué quiere decir Pablo en esta última pregunta, los invito a que miren por un momento Primera de Samuel, el capítulo 5. Todos conocemos esta historia. El arca de Dios había sido capturada por los filisteos.
Los filisteos la llevan a su tierra y la ponen en el templo de Dagón. Dagón era el dios pagano de los filisteos. Era un ídolo que era de la mitad para abajo del cuerpo un pez y de la mitad para arriba hombre. Entonces estos filisteos llevan el arca, que capturaron el arca de Dios, y la ponen al lado de Dagón. Los ponen en el mismo lugar, uno al lado del otro. Y dice en el versículo 3 de 1 Samuel 5: y cuando al siguiente día de los de Azor se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y volvieron a su lugar. Los filisteos no habían captado el mensaje. Y este es el mensaje que Dios quiere darnos. Ellos tomaron de nuevo a Dagón, pusieron al lado del arca de Dios, y al siguiente día amaneció decapitado y sin extremidades. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Dios está diciendo que no hay nadie que pueda ponerse al lado de Él, porque Él es el único Dios verdadero y digno de alabanza. Él es el único Dios vivo. Solo a Él se le rinde honor. Amén. Ahora, como si esta exposición de razones no fuera suficiente, como si Pablo ya no hubiera dejado claro que el creyente y el incrédulo son diferentes, Pablo quiere mencionar algo que va a motivar al creyente más a obedecer este mandamiento de separarse del mundo, de pensar distinto al mundo, de ser diferente al mundo. Y es nuestro tercer punto: son las bendiciones al apartarse. Ya hemos visto que hay un mandato a apartarse, y hemos visto que hay razones por las cuales el creyente debe apartarse. Ahora debemos mirar que hay bendiciones también para el creyente al apartarse. Leamos desde la segunda parte del versículo 16 hasta el versículo 18. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo cita dos promesas que son mencionadas no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. Cita Levítico 26, 11 y 12, Jeremías 24, 7 y Ezequiel 37, 27, entre muchos otros. Estos son pasajes en los que se muestra que Dios quiere para sí un pueblo apartado del mundo, un pueblo celoso de buenas obras. Versículo 16. Estas promesas son grandes para el creyente. La primera promete que Dios va a estar presente en el creyente. Promete que el creyente será hecho pueblo de Dios y que Dios será su Dios. Esto significa que el creyente será preservado del mal, sin importar las pruebas, sin importar las aflicciones, sin importar el rechazo, sin importar nada de lo que pase en la vida del creyente. Dios promete estar con él. Si él se aparta del mundo, Dios promete que él, creyente, va a ser su pueblo, van a ser mi especial tesoro. A continuación de esto, Dios promete que Dios va a ser el Dios del creyente. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios en su gracia nos va a preservar a cada uno de los que creen en Él hasta el día de la muerte o hasta el día en que Él venga. Hasta el final, Dios va a dar siempre la gracia, sea por medio de aflicciones, sea por medio de tentaciones, sea por medio de lo que sea. Dios va a preservar al creyente para que siempre se postre ante Él y lo adore como su Dios, cosa que no es más que un beneficio para el creyente, porque Dios le va a dar su cuidado especial y el favor que solo le da a su pueblo. La siguiente promesa, salir del medio de ellos, es una cita de Isaías 52:11. Yo se los leo. Dice así: apartaos, apartaos, salid de allí y no toquéis cosa inmunda. Salid del medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová,
Y es interesante notar esta cita porque, aunque vuelve a reiterarse el mandato, apártense de los incrédulos, salid de medio de ellos, Pablo dice, no toquéis ni yo os recibiré. Es una cita. Lo que significa este tiempo, en Isaías 52, está hablando de los sacerdotes, los que obraban en el templo, los que llevaban los utensilios. ¿Por qué se hace mención esto para el creyente? Si bien nosotros tenemos un sumo sacerdote, el creyente sabe que ha sido hecho por Dios rey y sacerdote. El creyente es quien lleva el utensilio de Jehová, quien lleva los emblemas, quien lleva la representación de quién es Dios y qué tan bueno es. El creyente es la representación de qué tan bueno es Dios, porque con su gracia Dios libró al pecador y lo hizo santo para sí, lo que significa lo apartó del mundo. Manda de nuevo al creyente a apartarse. Incluso menciona a qué distancia apartarse. No toques el mundo. Muchas veces personas lidian con, ¿qué tanto me estoy pareciendo al mundo? Si hago esto, si hago aquello, si hago esto. Dios en su palabra es tajante y dice, usted no tiene que parecerse en lo absoluto al mundo. Tiene que estar tan lejos que no lo pueda ni tocar. Tiene que haber una diferencia tan clara entre el creyente y el incrédulo que pueda ser notable a simple vista. Tu forma de hablar, en tus conversaciones, tu forma de vestir, tu forma en que te comportas, a lo que le dedicas tiempo. Esas cosas son las que muestran la diferencia entre un creyente y un incrédulo. Luego de esto, para finalizar la segunda promesa que se menciona acá, Dios asegura que recibirá al creyente que se aparte del mundo. Y lo recibirá de tal forma que el mismo Dios Todopoderoso va a ser su Padre. Qué gran privilegio ser hijo del Dios Todopoderoso. Como si no fuera suficiente todo lo que hemos visto, Dios promete que va a recibir al creyente que se aparte como un Padre. Y basta pensarlo por un segundo. Si tiene hijos, pregúntese cuál de los hijos tiene más amor especial de su padre. No es que no ame a sus hijos igual, pero ¿cuál de los hijos tiene más amor especial de su padre? ¿El que alegremente le obedece o el hijo rebelde? No estamos tratando de humanizar a Dios, pero lo que sí queremos notar es que Dios promete un cuidado especial, un cuidado tierno. Toda la ternura, todo el amor y la protección que un padre le puede dar a su hijo es la que el mejor padre de todos, el Padre que es todopoderoso, le quiere dar a sus hijos que le obedezcan. Es un impulso para poder obedecer. Repito, no significa que el amor de Dios es dependiente de la obediencia del creyente, porque la obediencia que siempre es observada en el creyente es la obediencia perfecta de Cristo. Pero sí quiero hacer notar que a lo que Pablo se refiere es que Jesucristo fue el Hijo muy amado de Dios, porque fue un Hijo que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hay bendición en ser obediente. Sabemos que la obediencia no va a mover a Dios, ni va a traer ningún favor especial de Dios, pero es la respuesta del amor que Dios me ha dado. Filipenses 2:13. Concluyendo con esto, quiero que veamos el cuarto punto. Los creyentes estamos motivados a apartarnos, motivados a apartarse. Ya hemos visto que hay un mandato, hemos visto que hay razones, hemos visto que hay bendiciones. Ahora el creyente no le queda sino la motivación. Versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En este último versículo de nuestro texto de esta mañana, Pablo asegura que las anteriores bendiciones que son prometidas a los que se apartan son la razón
son el motor y el impulso de vida para el creyente. Esta es la razón por la que el creyente va a llevar a cabo lo que se dice, las promesas divinas. Lo único que es necesario explicar en este punto es que detrás de cada acción del creyente hay una motivación. Pero la pregunta es: ¿cuál es la motivación? ¿Es tu motivación buscar la atracción hacia ti, buscar tu propia gloria, que los demás te miren, te admiren, que seas exaltado? En cada acción que tú hagas, evalúa esto. ¿Estoy haciendo algo que glorifique a Dios? ¿Mi motivación para hacer esto es glorificar a Dios? A eso se refiere Pablo. Detrás de cada acción hay una motivación. Pablo nos invita a examinar cuál es esa motivación. Ahora, apoyando la idea de que las motivaciones son lo que está detrás de las acciones, él dice: si tus motivaciones están basadas en la palabra de Dios, si estás seguro de eso, entonces límpiate de todo lo que no es la palabra de Dios. Todo lo que te motive a hacer algo diferente, que no sea la palabra de Dios, límpiate de ello. Límpiate de lo que sea diferente de glorificar a Dios. Es curioso ver que la palabra para limpiarse significa que es una respuesta a algo que tocó muy profundamente el corazón. La pregunta es: ¿las promesas de Dios tocan profundamente nuestro corazón? ¿Nos dan aliento? ¿Nos motivan a hacer lo que de verdad estamos llamados a hacer? ¿Diferentes del mundo? ¿Hacer luz en un mundo oscuro? En este versículo se menciona la purificación de la carne y del espíritu, lo que no significa otra cosa que limpiarse de las impurezas sexuales, los pensamientos que eran conforme al paganismo en el que el creyente vive. Y no es un misterio, repito otra vez, que nosotros vivimos en un paganismo que es peor que el de aquella época. Sabemos que hay inmoralidad sexual, que se promueven las relaciones extramatrimoniales, la pornografía, entre muchas otras cosas. Vivimos en una época que, al igual que los corintios, se adoran ídolos. Si bien ya no son ídolos de oro y plata, son ídolos de carne y hueso, nosotros mismos. La pregunta es: ¿estamos motivados a negarnos a nosotros mismos? ¿Estamos motivados a apartarnos de lo que piensa el mundo? ¿A pensar basados en la palabra de Dios? Por último, quiero concluir con algo. A lo largo del pasaje hemos visto el mandato, las razones, las promesas, las motivaciones para apartarse. Deseo presentar solo dos aplicaciones. El creyente está llamado a separarse de todo paradigma o forma de pensar mundano, a la vez que está llamado a pensar conforme a la palabra de Dios, negándose a sí mismo y tomando su cruz. Recuerden que el carácter del mundo es falsamente religioso. El creyente debe tener especial cuidado con todos los sistemas de religión falsa que ofrece el mundo, que están separados del Dios verdadero y de su palabra. Segundo, el creyente también está llamado a predicar y a vivir el evangelio verdadero, y que es según lo que está escrito en la palabra. Invitemos a los incrédulos a venir a entender esto que nosotros somos, esta comunidad. Invitémoslos, ya sea porque entendamos cuál es el destino de ellos si siguen a su vida, la condenación eterna. Pero también llamemos a los que son parte de nosotros. Llamemos a los creyentes, que no sabemos quiénes son, que están regados en el mundo. Llamémoslos para que vean la victoria que Cristo les ha dado, que Él ganó y que nos dio a nosotros por pura gracia. Y vamos pensando en esto. Oremos. Señor, te damos gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Gracias porque podemos entender que nos has llamado para ser diferentes, para ser conforme al carácter de tu Hijo.
Nos da gracia para poder cumplir esto y vivirlo todos los días de nuestra vida. Nos da gracia para poder ser recibidos como hijos tuyos, hijos de un Dios todopoderoso. Permítenos ver de qué personas debemos alejarnos, de qué situaciones. Y ayúdanos a hacer luz y a predicar tu palabra para que otros te glorifiquen. Gracias por este tiempo. Dejamos esta tarde y el resto de día en tus manos.